oficio, un puesto, es una posición, un puesto, un trabajo, un oficio, que en este caso Pedro y de ahí todos sus sucesores tienen que llevar a cabo. Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar de lo que es la cabeza de la iglesia. Dijimos que allí en Mateo 16 no hay cabeza, no hay cuerpo, no hay espíritu y no hay sangre. Llegamos a la conclusión de que la Iglesia Católica no existe. Existe en la mente del católico, en la mente de aquella persona que quiere creer en estas cosas, de lo que es la idolatría. Entonces llegamos a la conclusión de que en ese lugar no se fundó la Iglesia de Jesucristo. Sí se fundó, entre comillas, una religión muerta y vacía como es el catolicismo romano, el cual hace del catolicismo un medio de salvación, un medio para que los hombres se salven por medio de su religión, lo cual no es más que el imperio romano disfrazado de cristianismo, y ha hecho de todo esto una maquinaria infernal para llevar a la humanidad al infierno, o sea, al lago de fuego, en última instancia, si vamos un poquito más profundo, porque yo ya hablé del infierno, de lo que es el lago de fuego, etc. Si hay un lugar de condenación es el lago de fuego. Hablamos que infierno es un lugar inferior. Puede ir al video donde hablo del infierno y del lago de fuego y del Hades. Entonces, decimos que el catolicismo romano no existe en las escrituras. Hablamos que es algo que no tiene sangre, que no tiene cuerpo, que no tiene espíritu, que no tiene cabeza. Entonces, no existe. Te dice una persona que no tiene sangre, que no tiene carne, que no tiene, digamos, cuerpo, se puede decir, mejor dicho, si no tiene cabeza, tiene espíritu, ¿qué es? No existe. Digo que está muerto, que no, ni siquiera muerto, porque no tiene ni espíritu. Por eso no existe el catolicismo romano. No existe y es una gran estafa. Entonces podemos ver que este hombre está diciendo que Pedro, y abordamos el tema en este video de lo que es la cabeza, en el video anterior hablamos de lo que es el cuerpo, que se necesita un cuerpo, un sacrificio para que la iglesia pueda nacer, pueda ser fundada, se puede decir en términos humanos, pueda levantarse, erigirse y decir, sí, esta es la iglesia de Jesucristo. En ese lugar no se fundó absolutamente nada, simplemente Cristo pasó por Cesarea de Filipo, hubo una identificación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente y Pedro es simplemente barro, no es otra cosa. Entonces este hombre, José Plasencia, está diciendo que Pedro tenía un oficio, que ellos llaman el oficio petrino, son inventos, ¿no? Son todos cuentos. Uno en un cuento puede inventar mil palabras y mil situaciones. El oficio petrino, eso no existe en la palabra del Señor, el oficio petrino. ¿Qué será el oficio petrino? Entonces es un oficio de liderazgo, es un encargado que dicen ellos que Cristo dejó un encargado. Cristo no dejó ningún encargado humano, porque si hubiera dejado un encargado humano se hubiera venido todo abajo, y mucho menos que se apoye la iglesia en ese encargado. Es una locura, ¿no es cierto? ¿En qué cabeza cabe que Cristo deje un encargado? Es como dejar a un niño de 1 año, 2 años al cargo de una empresa, al cargo no sé, de las grandes empresas mundiales, dejarla, y está muy lejos de lo que es la iglesia, no tiene ni a millones de años luz está de lo que significa la iglesia de Jesucristo, el cual costó la sangre, la vida del precioso Hijo de Dios, se le deja encargado a un hombre. Pedro era un hombre, igual que nosotros, que cometía errores igual que nosotros. Usted imagínese, al minuto ya Cristo le está diciendo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo Cristo va a dejar la iglesia en manos de ese hombre? Estaríamos todos condenados, porque ese hombre nos iba a llevar a la ruina, al abismo, porque un hombre no puede llevar adelante la iglesia.
porque es barro. Por eso la iglesia tiene que ser apoyada en la roca, que es Cristo, que es divina, que es eterna. Por eso dice en 10:4 de Corintios que Cristo es la roca, no Pedro. Cuando dice que sobre esta Petra edificaré mi iglesia, está diciendo sobre Cristo. Cristo jamás le llamó a Pedro Petra, jamás. Siempre le dijo Petros o Kefas en otro lugar, piedra, pero no roca. Roca es Cristo. Si no hubiera dicho Cristo, sobre este Petros edificaré mi iglesia. Es lo que no pueden entender. Y tratan a los cristianos que no entienden esto. Lo que no entienden son ellos. Que Cristo dijo sobre esta Petra, no dijo sobre este Petro. Fácil de entender. Es algo que Jesús ha instituido. Es una posición de liderazgo, de autoridad. Y lo vemos. Es una posición de liderazgo y de autoridad, dice, ¿no es cierto? Jesús no le dio ninguna posición de liderazgo ni de autoridad a Pedro. Ahí la autoridad era Cristo y el líder era Cristo nada más. Los discípulos eran discípulos, no había jerarquía, como el Señor enseña en toda su palabra. Entonces vamos a ir a Efesios 2:20 que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se apoya en Cristo. Y dice acá, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre sus personas. Y encima no dice sobre Pedro, porque si para el católico hubiera sido extraordinario que diga edificado sobre el fundamento de Pedro. Pero ahí dice de los apóstoles y los profetas. Pero ¿cuál es el fundamento? No son sus personas, no son los profetas. La iglesia no se apoya en los profetas, en los apóstoles, se apoya en lo que ellos enseñaron. ¿Y qué es lo que ellos enseñaron? Cristo. Ellos enseñaron a Cristo. Ellos pusieron, como dice el apóstol Pablo, yo puse el fundamento como perito arquitecto. Mire cada uno cómo sobreedifica. O sea, ¿qué es lo que puso Pablo? ¿Qué es lo que pusieron los apóstoles? ¿Qué es lo que pusieron los profetas? A Cristo. Cristo es la roca, es el cimiento donde se sustenta toda la casa. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo era una piedra especial. Era una piedra que solamente cabía, era la piedra de terminación donde todo el edificio se apoyaba y sin esa piedra no se podía terminar ni el edificio se podía sostener. El edificio se venía abajo sin esa piedra que era la piedra angular. Cada piedra calza, pero esa piedra es fundamental, la piedra angular que es Cristo. Si no está Cristo, todo el edificio se viene abajo. ¿Por qué el catolicismo se va a venir abajo? Porque les falta la piedra angular, que es Cristo. Ellos, como dice la palabra, desecharon a la piedra principal, que es Cristo. Y ellos quieren poner a Pedro. Ellos dicen que no, pero sí. Niegan, pero a la vez escriben con la mano y borran con el codo. Aquí, donde sabemos que Jesús escoge a los 12 apóstoles, los 12 tienen autoridad, los 12 son especiales, tienen la misma dignidad, pero nosotros vemos aquí en este pasaje de Mateo 16 que lo que hace Jesús, porque Jesús ya había escogido a los 12, aquí lo que tenemos en vista no es a Jesús escogiendo a los 12, eso ya estaba hecho, pero lo que tenemos en vista. Lo que hace este hombre es levantar al hombre, o sea, la idolatría en toda su extensión. O sea, quiere destacar a Pedro. Dice, había 12, pero había uno que era especial. En la palabra del Señor Jesús, no había líderes en el grupo de Jesús, aparte de Jesús. Solamente Cristo era la cabeza visible del grupo de los apóstoles, la cual después de su muerte y su resurrección se materializó toda esa de ser Cristo la cabeza al sentarse a la diestra del Padre. Entonces, este hombre, José Plasencia, quiere destacar, así como ellos destacan a los santos, destacan a María, pero lo están idolatrando, lo están idealizando, para poner al hombre en lugar de Cristo. Ese es el pecado, esa es la tragedia del catolicismo. Poner al hombre
en lugar de Cristo, poner al barro en lugar de Cristo. Sucede con la sola escritura. Ellos quieren poner el barro en vez del pan. La sola escritura es el pan. La palabra de los hombres es el barro. Ellos prefieren comer barro o comer pan mezclado con barro antes de aceptar a Jesucristo, antes de aceptar la sola escritura, como se dice, porque la sola escritura es la palabra de Dios, es lo divino, es lo que viene del cielo. Por eso ellos niegan las escrituras. ¿Por qué niegan las escrituras? Porque en las escrituras no está la Iglesia Católica Romana, no existe. Entonces, por supuesto, si hay un documento que a usted lo condena, usted va a tratar que ese documento desaparezca. Entonces esto es lo que hacen esta gente, tratar de hacer desaparecer las escrituras. ¿Por qué? Porque allí las escrituras denuncian que el catolicismo romano no existe. No existe. Es un fantasma, es algo que está en la mente del católico idólatra. Por eso es la idolatría. Invocan muertos, creen en muerto y ponen muerto. Ellos ponen un muerto como líder de la iglesia. ¿A quién ponen? A Pedro. Pedro está muerto, remuerto. Hace 2000 años que murió. Y ellos lo están poniendo como líder, alegando que hay una sucesión que no existe. No existe la sucesión. Por eso Cristo vino y ahora Él es el sumo sacerdote, cambiando el sacerdocio, como es en 7, 11 y 12, así de Hebreos. ¿Por qué? Porque el sacerdocio era débil e ineficaz debido a que el hombre moría. Y acá sucede algo similar. No puede haber hombres liderando la iglesia, ni perdonando pecados, etcétera, etcétera, como pasaba en el Antiguo Testamento. Porque eso es débil, y eso es efímero, y eso es ineficaz. Ineficaz. Imagínense el liderazgo de la iglesia liderada por un hombre. Es también lo mismo que el sacerdocio. Es débil e ineficaz. ¿Cómo un hombre va a poder dirigir a la iglesia? Es algo completamente imposible. Si Pedro no se podía manejar a sí mismo, Pedro no se podía gobernar a sí mismo, va a gobernar la iglesia. Y mucho menos los apóstoles que conocían a Cristo, conocían al Verbo, conocían a aquel, al autor de la vida. Que ellos conocían tanto a Cristo como Él. Tanto que Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Pones la mirada en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Entonces, ahí está contundentemente demostrado que Pedro no había sido erigido como papa. Por eso es totalmente falso de que Pedro fue puesto como líder. ¿Por qué? Porque no se enteró ni Jesús, ni los apóstoles, nadie se enteró que Pedro era el líder de la iglesia, o líder de los apóstoles, o como dice el catolicismo, el príncipe de los apóstoles, el principal. Porque si nosotros analizamos la vida de Pedro, nos damos cuenta que era igual que nosotros, un hombre. Es Jesús, por decirlo así, yendo un paso más allá. ¿Y a qué me refiero con decir que Jesús está yendo un paso más allá? Jesús, después de que Pedro recibe esta revelación de Dios Padre, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, Jesús, en respuesta a esta revelación, primero Jesús le dice: tú eres bienaventurado, eres bendito. Lo que tú acabas de decir, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús pudo haber parado ahí, porque la pregunta era sencilla. La pregunta era: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué opinan acerca de mi identidad? ¿Ustedes también creen que soy un profeta? ¿Ustedes también creen que soy Juan el Bautista que ha resucitado? Jesús les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y otra vez Pedro toma la iniciativa y por revelación del Padre confiesa la identidad de Jesús, de que Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y Jesús le dice: bienaventurado eres porque mi Padre te lo ha revelado. Acá dice en Hechos 4:11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, esto ya lo explicamos, que la cabeza del ángulo era la piedra, o era una piedra especial, que si no era por esa piedra se venía todo el edificio abajo.
Entonces ellos quieren poner como piedra especial a Pedro, que sin Pedro la iglesia se viene abajo. Se ha escuchado que ellos dicen que si no hubiera sido por Pedro la iglesia se hubiera venido abajo, todo lo contrario. Si hubiera sido por Pedro, la iglesia sí se hubiera venido abajo por todo lo desastroso, porque era un apóstol, sí, por supuesto, conocía el verbo encarnado, pero era un hombre falible igual que todos nosotros, era un hombre común, corriente, del vulgo. La diferencia es que Cristo lo eligió y lo hizo apóstol y y fue un gran apóstol del Señor, pero era humano igual que todos nosotros, tenía defectos. Pasa que las escrituras, si hubiéramos sido nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de Pedro, también hubieran resaltado todos nuestros errores, todas nuestras fallas, al igual que Pedro, porque todos fallamos, todos fallamos. Entonces, vemos que cuando se dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, en ese momento no se dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Mateo 16 no se dice en el sentido de después de su muerte y su resurrección. Se puede decir que hay una cabeza, y sí, la cabeza es Cristo, no es Pedro. Ellos quieren poner a Pedro como la cabeza del grupo, y si Cristo todavía estaba entre ellos, ¿cómo Pedro va a ser la cabeza de los apóstoles? Es algo imposible. Entonces no había, Pedro no era la cabeza. Lo que ellos dicen que Pedro es la cabeza, no es la cabeza. Entonces quiere decir que no existe el catolicismo, porque el catolicismo tiene como cabeza y como líder a Pedro. Y si en ese momento Pedro no es la cabeza, significa que es falso, porque aún Cristo tenía que morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, que es la cabeza de la iglesia. El otro asunto es que Pedro murió. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque está vivo, porque resucitó. ¿Cómo va a ser la cabeza de alguien que se va a morir en 20 años, 30 años, 10 años? ¿Cómo la va a poner? Que la iglesia tiene más de 2000 años. ¿Y cómo Jesús va a poner a una persona que se va a morir dentro de 10, 20 años? Es una locura. Por eso hay que pensar, hay que razonar, hay que pedirle al Señor que nos muestre, que nos abra los ojos. Es una locura. Si yo sé que algo se va a desaparecer, va a ser polvo dentro de unos años, ¿cómo le voy a poner al frente de la iglesia que va a estar cientos y cientos de años sobre la tierra? Es una locura. Entonces alegan sobre la sucesión papal, la cual no existe en las escrituras. Todo lo que es el catolicismo no existe en las escrituras, ¿okay? El purgatorio, lo que es la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María, todo el catolicismo, todo totalmente falso, no existe en las escrituras. Por eso sostienen que apelar al barro, ellos tienen que comer barro para poder rechazar el pan. Ellos rechazan el pan y se comen el barro. O sea, rechazan las escrituras y se comen la palabra de los hombres. Si usted tiene un plato de barro y en otro lugar tiene un plato con un pan, el pan es las escrituras. Por eso el Señor dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy lo puro, yo soy lo santo, yo soy lo divino. A mí me tienen que comer, dijo el Señor. Cuando habla de comer, habla de creer en el Señor. Comer lo que es puro, comer lo que es santo, comer lo que es divino. Entonces, ¿qué se elegiría? Entre un plato de barro y un plato de pan. El idólatra prefiere comer el plato de barro. Y el que cree, come el pan que descendió del cielo. Esa es la diferencia, esa es la sola escritura. Comer y creer lo que dicen las escrituras, eso es comer pan. Creer lo que dicen los hombres es comer barro. Entonces vamos a ver lo que es la cabeza, qué representa la cabeza. Porque si el catolicismo romano dice que Pedro es la cabeza, es falso, y lo volvemos a repetir para que quede claro. ¿Por qué es falso? Porque Pedro se murió. Por eso es falso. Porque está muerto. Y la sucesión no existe, porque si no estaría en las escrituras. Pedro lo hubiera aclarado, Pablo lo hubiera enseñado, las escrituras lo hubieran demostrado, los profetas hubieran hablado de Pedro,
de la sucesión papal. O sea que ellos todavía están en el Antiguo Testamento. Ellos quieren hacer entender que Mateo 16 es después de la muerte y resurrección de Cristo. No, eso todavía es el Antiguo Testamento, todavía está sobre sombras y figuras de lo que iba a venir, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que iba a venir, la salvación del hombre, pero eso lo que iba a venir es el sacrificio de Cristo. Eso es lo que iba a venir, eso es lo que estaba esperando Israel, lo que estaba esperando la humanidad, digamos, si se puede decir. Pero básicamente Israel esperaban a su Salvador, esperaban al Cordero que quita el pecado del mundo. Ese momento donde el Cordero es sacrificado y su sangre es derramada y es limpiado el pecado del hombre. Y ese sacrificio, esa obra, se consuma cuando Cristo resucita. Ese es el momento. Allí solamente son acontecimientos históricos de algo que iba a venir, que es la muerte y resurrección de Cristo. Allí no se fundó ninguna iglesia, allí no se puso a Pedro como líder. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no hay otro, no hay otro. Y el punto es que Cristo no dejó a nadie. Si dejó a alguien o envió a alguien es el Espíritu Santo. Por eso ellos niegan al Espíritu Santo. Ellos no creen en el Espíritu Santo. ¿Por qué no le creen? Porque no creen en Jesucristo. Entonces no pueden conocer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene por medio de la fe en Cristo. Cuando uno cree, los pecados le son perdonados, la vida es limpia, el alma es limpiada, y ahí sí viene el Espíritu Santo sobre esa vida. ¿Por qué? Porque esa vida es una vida perdonada. Ya el pecado no tiene poder sobre esa vida para condenarlo. Entonces, podemos leer este pasaje que me venía hoy. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el catolicismo? Y yo rogaré al Padre, y Él les dará a Pedro. Eso es lo que dice el catolicismo. Pero la verdad es que el que nos va a dar el Señor como líder de la iglesia es el Espíritu Santo. Ya Cristo está a la diestra del Padre y Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No a Pedro, no a la iglesia, no a los padres que se llaman ellos, que eran todos herejes, todos paganos, esos que dicen padrecitos de la iglesia, esa gente totalmente pagana, filósofos que hablaban de Dios, la cual sumergen a toda la humanidad en mentiras. Ellos se apoyan más en los primeros cristianos que en los verdaderos cristianos, que eran lo que está plasmado aquí en las Escrituras. Eso es todo falso, todo eso de los padrecitos, todo es paganismo y todo es filosofía humana hueca y vacía, que no sirve para nada, es pura basura eso. Lo que verdadero es el pan, las Escrituras, por eso estamos diciendo el plato de barro y el plato de pan. El plato de barro son todos estos padrecitos. ¿Por qué? Porque son palabra de hombre. Todo lo que es palabra de hombre es barro, es mugre, es enfermedad, es muerte. Pero el pan es vida y es vida eterna. El pan que es Cristo, las sagradas Escrituras, lo divino. ¿Por qué es divino? Porque fue inspirada por Dios, que es divino. Lo que sale de los hombres por eso dice la palabra que todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso, todos los hombres pecan. Entonces, el idólatra elige comer barro, elige comer palabras de hombres. Todos esos concilios que son católicos, todo eso es barro, todo eso es mugre, todo eso es suciedad. Lo que vale realmente son lo que está en las Escrituras. Lo único confiable son las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo ha venido a guiarnos a toda la verdad. Ha venido a guiarnos a Cristo. Es el sello de nuestra salvación. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo no se va más, porque Él es el sello de nuestra salvación. El día que estemos delante de Dios,
Dios va a ver el sello del Espíritu Santo en nosotros y esa es la garantía de nuestra salvación, de que Él está en nosotros. ¿Por qué Él está en nosotros? Porque nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo han sido perdonados? El día que yo creí. Se fue manifestada esa salvación, pero Cristo ya me perdonó todos los pecados en la cruz. Ahí fue pagado el precio por todos mis pecados. Por mis pecados desde que nací hasta que morí. Cristo pagó toda la deuda, no pagó la mitad de la deuda, porque si hubiera pagado la mitad de la deuda yo estaría totalmente condenado, toda la humanidad se hubiera perdido. Él pagó por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ese es el poder de la sangre. Un poder que abarca todos los pecados de la humanidad. Y contra eso la oscuridad no puede. Entonces, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ellos reemplazan lo que es el Espíritu Santo. ¿Y a quién lo ponen? Sí, a Pedro. Que Pedro va a estar con nosotros y él va a consolidar la iglesia, dice, porque hay otra parte que dice, ve y confirma a tus hermanos, ya se agarran como si Pedro fuera Dios. Confirma a tus hermanos, claro, mientras esté vivo los va a confirmar, pero una vez que se murió ya no puede confirmar a nadie. Es una locura. Dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a Pedro, no dijo a vos y a todos tus sucesores. No, él le dijo a Pedro. Jesús sabía que Pedro se iba a morir en 10, 20 años, porque todos los hombres, está estipulado que todos los hombres mueren una sola vez después del juicio, como dice el 9:27 de Hebreo. Cuanto más Dios va a saber que Pedro se va a morir. ¿Qué pensaba Jesús? Que Pedro iba a ser eterno, que iba a ser igual que él, Dios. Que Pedro había resucitado con Cristo. ¿Cuál es el punto? No, él le dijo, Pedro, vos apacentás mis ovejas, pero mientras Pedro esté vivo, una vez que se murió no puede apacentar a nadie. No hay tal sucesión apostólica, eso es mentira, eso no existe. Cada hombre cumple con su ministerio y una vez que ese hombre desapareció ese misterio, aunque puede quedar plasmado como quedó plasmado en las Escrituras, pero es por una situación divina de que tiene que quedar plasmado en las Escrituras lo que el Padre quiere que quede plasmado en las Escrituras. Pero el hombre ya murió, ya está. No hay tal sucesión apostólica. Entonces, ¿qué es la cabeza? Es la parte principal o superior de una cosa. Es el que está arriba de todo. Y podemos ver en las Escrituras, que no va a alcanzar seguramente con este video, donde podemos ver todas las caídas de Pedro. Entonces nos damos cuenta que Pedro no está arriba, que Pedro está al nivel de todos sus compañeros apóstoles, sus hermanos apóstoles, está al mismo nivel. Lo que pasa que era una persona impulsiva, la cual Dios lo creó de esa manera porque es necesario que el hombre cumpla con determinado ministerio. Pedro fue elegido para tener el ministerio que tuvo. Todo lo que hizo Pedro, ya el Señor ya lo tenía, ya Dios lo sabía, porque Dios lo sabe todo. Igual que nosotros, cada uno tiene un carácter especial, la cual le place a Dios. Dios nos creó de esa manera y es la manera en que hacemos la voluntad del Señor. Y así sucedió con Pedro y con todos los apóstoles y con Pablo y con todos los seres humanos que hacen la voluntad del Señor. La palabra cabeza también significa parte superior del cuerpo. Bueno, lo sabemos, significa cráneo. Cuando se le dice a una persona cráneo, quiere decir que es inteligente, que es líder, o también se puede decir en forma despectiva, como cerebro, se puede decir en forma despectiva o en forma de alabanza, que sos el cerebro, sos el genio del grupo, o en forma despectiva de que una persona no tiene mucho cerebro. Pero el punto es lo que es ser cabeza, la que tiene capacidad y talento, la que maneja todo. Imagínense Pedro manejando todo, ya lo dijimos, no se podía manejar él, ¿cómo va a manejar a la iglesia? Jefe que gobierna una comunidad, jefe de una familia, o sea, Cristo es el jefe de la familia, no es Pedro. Dice ellos,
Eso es un invento de que Cristo tenía que dejar un encargado. Ya Cristo lo dijo acá en Juan, que el encargado es el Espíritu Santo, no Pedro. Por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Porque no creen en Jesucristo. Porque el Espíritu Santo viene cuando creemos en Jesucristo. Pecados son perdonados y viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque encuentra la casa limpia. Encuentra que los pecados han sido perdonados. Entonces aterriza o viene el Espíritu Santo sobre esa vida, sobre ese corazón. Porque no le ve. El catolicismo no ve al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. El día que un ser humano cree en Jesucristo, experimenta la presencia del Espíritu Santo. Experimenta a Dios entrando en él. Porque sus pecados han sido perdonados y el Espíritu Santo viene sobre el corazón del hombre y habita en el hombre y mora en el hombre. Por eso el Señor dice, y voy a hacer morada en ustedes, le dice a los apóstoles. Aún tenía que Cristo morir en la cruz, resucitar, estar a la diestra del Padre y enviar al Espíritu Santo. Por eso Él le dice que morará en ustedes. Ahora está con ustedes, le dice el Espíritu Santo. Pero un día va a estar dentro de ustedes el Espíritu de Dios. Los pecados de los apóstoles habían sido perdonados, aún no, todavía tenían la promesa de la justificación, por supuesto, igual que todos los del Antiguo Testamento, Abraham y todos, David y todo. Hasta el momento en que Cristo no derrama su sangre y resucita al tercer día, los pecados todavía estaban en suspenso, todavía no habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque no había sido pagado por el hombre, no habíamos sido comprados por el Señor. Entonces dice, no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, o sea, está entre vosotros. ¿Por qué? Porque estaba Cristo allí. Habían creído en Cristo. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Y estará en vosotros. ¿Por qué no podía estar el Espíritu Santo dentro, digamos, de los apóstoles? Porque no había una regeneración todavía antes de la resurrección de Cristo. No había, antes que venga el Espíritu Santo, no había una regeneración. Porque el hombre aún no se había pagado el precio. Y al no pagarse el precio, aún el hombre no podía estar limpio delante del Señor. Aunque ellos creían, pero sus pecados aún no habían sido perdonados. Son perdonados cuando Cristo paga el precio. Entonces, es enviado el Espíritu Santo y ahora nosotros tenemos la dicha y la bienaventuranza de haber recibido el Espíritu Santo. Ya directamente el día que creímos vino el Espíritu Santo a nosotros. Pero los apóstoles tuvieron que esperar, digamos, no fueron regenerados. Los apóstoles eran gente no regenerada, digamos, en el sentido de ellos creían y tenían la promesa de salvación por medio del sacrificio de Cristo. Pero ellos creían, y ya, como le dijo el Señor a los 70, ustedes están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque habían creído. Pero esa salvación se hacía efectiva cuando Cristo paga el precio. Entonces, y no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Cuando dice, por eso acá está todo lo que habla Cristo, destruye el papado, destruye la falsa doctrina de Pedro como papa y de los sucesores, que fueron un verdadero desastre todo, porque todos eran idólatras. Si una persona es idólatra, ¿de qué estamos hablando? Todo un desastre, un desastre. Dice que existiera un papa bueno. No existió ni un papa bueno para el catolicismo, del catolicismo, ni un papa bueno, porque todos eran idólatras. Todo es una locura decir que había un papa bueno. Se puede decir que era una persona, qué sé yo, bonachón o qué sé yo, pero estaban llenos de pecados, muchos poseídos por demonios. Esos eran los papas, porque eran idólatras. Y una persona que no tiene a Jesucristo en el corazón tiene toda clase de cosas. Entonces, no os dejaré huérfanos. Cuando habla de no dejar huérfanos, dice, ellos cuando leen esto los católicos dicen, claro, nos va a dejar a Pedro, no nos va a dejar sin papá. Cuando dice no los dejaré huérfanos, dice no los dejaré sin papá. Y el católico entiende y dice, claro, nos va a dejar a Pedro. Pero si Pedro se murió, ¿cómo los va a hacer?
¿Cómo Jesús les va a dejar a Pedro si Pedro se muere en unos años? Entonces dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Eh? Él dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Dice el 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el que lidera la iglesia no es un hombre, es el Espíritu Santo. Entonces, falsa el argumento, la propuesta y la mentira de Roma de que Dios dejó un encargado, Jesucristo dejó un encargado. Pero no dejó ningún encargado. Cualquier encargado que ponga va a tener que poner ni Matusalén, que vivió como 900 y pico de años. Imagínense, deja a Matusalén, pero a los 900 años se muere Matusalén, la iglesia se queda descabezada. Y dice en 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Y es inolvidable cuando al Papa se le preguntó, al Papa Francisco se le preguntó ¿a qué vino Cristo? Eso hasta un niño lo puede contestar. ¿Qué dijo este señor? Oscuro y demoníaco. Dijo que no sabía. Dice, ¿por qué no se dice? Porque no hay respuesta. Pero que se está burlando de la gente, se está burlando de Dios. ¿Cómo que no hay respuesta? Hay toda una Biblia donde está la respuesta. Dice, no hay respuesta. Y es argentino, es de mi patria. Y cuando estuvo acá fue obispo de Buenos Aires. Y estaba muy cerca, digamos, en el sentido físico, estábamos muy cerca. Y nunca me imaginé que se podía un hombre ser tan ignorante, tan bruto, para decir que no sabe a qué vino Cristo. Hasta creo que hasta el periodista, puede ser un periodista que no conoce a Dios y él mismo sabía que vino Cristo. Hasta el mismo periodista se habrá sorprendido. Y si era católico, bueno, no me sorprendo porque si no lo sabe el Papa, que es el líder de ellos, que vino Cristo, mucho menos va a saber el catolicismo. Hay muchos que se llaman apologistas. Apologista es una persona que defiende una fe, digamos. Tiene mucho conocimiento porque leen mucho simplemente, nada más leen esos padres paganos que ya dije anteriormente, pero en realidad no entienden la salvación, y igual que el Papa, no saben a qué vino Cristo. Si uno le preguntara al más grande apologista católico a qué vino Cristo, y no sabe. Lo va a explicar de mil maneras, pero le va a errar por todos lados, como está hablando este hombre, José Plasencia, que es uno de los más destacados. Es un hombre completamente nulo en saber a qué vino Cristo, porque no sabe, sino no entiende la salvación. Y hablando de él, lo vamos a poner un poquito. Ahí pudo haber parado. Si Jesús hubiera terminado de hablar ahí, nadie hubiera dicho nada, porque la pregunta era sobre eso. Pero Jesús no se detiene. Jesús pareciera, de hecho, pues no pareciera, ¿no? No solo parece, sino que lo hace. Iba a decir, pareciera que cambia de tema, pero es que sí lo está haciendo, porque ya Jesús ya no solamente está hablando de que ¿quiénes están diciendo las personas que soy yo? Sino que Jesús le hace una declaración, y es una declaración fuerte, es una declaración con bastante peso, porque noten el lenguaje que utiliza Jesús. Voy a volver a leer el verso, el 18, noten el verso 18. Y yo también te digo, como diciendo, tú me acabas de hacer una declaración, Pedro, ahora yo tengo algo que decirte. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, la palabra Pedro significa roca, piedra. Sabemos que el nombre... Usted ve cómo miente, ¿no? Dice, la palabra Pedro significa roca. Eso es mentira. Si la palabra Pedro significa piedra, no roca. Petra sí, si hubiera dicho
Petra significa roca, está bien. Usted observe, siempre que ellos dicen de Pedro, dice Pedro significa roca, significa piedra. Siempre así, siempre. Pedro significa piedra, no significa roca. Pero siempre ellos ponen las dos palabritas. Pedro significa roca, Pedro significa piedra. Para confundir al pueblo. Y el pueblo en definitiva cree que tanto piedra como roca es lo mismo. Le quieren hacer entender que Pedro y Jesús es lo mismo. Que los dos son barro, que los dos son... Porque ellos creen, el católico no cree en Jesucristo. Porque ellos creen que Jesucristo está hecho de barro, que está contaminado. La misma palabra dice que Jesucristo no tenía mancha ni contaminación, era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y este hombre, José Plasencia, quiere poner a Cristo y a Pedro en el mismo nivel. Pedro significa piedra, Pedro es barro y Jesucristo es la roca, Jesucristo es divino. La diferencia es abismal entre Dios y el hombre. Dios es divino, el hombre es barro. Es esa la diferencia, es abismal, no hay comparación entre uno y el otro. Por eso el catolicismo no cree en Jesucristo y esa es la condenación del católico. El católico se condena por no creer en Jesucristo, porque le han hecho creer que Jesucristo es un hombre, porque es un hombre, porque es nacido de María, que María le dio de la sustancia, que María le dio barro. Si yo tengo un vaso de agua y le pongo un poquito de barro, ¿qué va a pasar? Se contamina todo el vaso de agua. Y eso le hacen comer al católico una doctrina oscura, una doctrina demoníaca, un vaso con barro, un vaso con enfermedades, un vaso con muerte. Un Cristo falso, un Cristo que viene de María. Si María le hubiera dado algo a Cristo, Cristo estaría contaminado. Y esa contaminación Dios no lo hubiera recibido. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser un cordero sin mancha para que Dios lo pueda recibir. Y si María le hubiera dado algo a Cristo, ese cordero estaría manchado por el pecado. ¿Por qué? Porque María es barro. María, eso y la Inmaculada Concepción de María es falso. ¿Cómo va a ser? Si fuera así, sería una diosa. Ellos dicen, no, María no es una diosa y nosotros no tenemos otros dioses. Pero si es Inmaculada, la tienen como una diosa. No, el diablo atrofia las mentes, el diablo confunde, el diablo tapona las mentes, el diablo oscurece las mentes para que crean todas estas cosas que un niño en su sano juicio lo entiende. Y el católico no lo entiende. ¿Por qué? Porque su mente está atrofiada por la idolatría. Está en oscuridad, están enceguecidos, como dice la palabra. Entonces, podemos escuchar un poco más. De Pedro originalmente era Simón. ¿Okay? Jesús le pone y le dice, tú eres Pedro. ¿Okay? Sigo leyendo, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca... Ahí está. Tú eres Pedro, masculino, y sobre esta roca, femenino, pondré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Está clarito. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que para ellos Petro y Petra es lo mismo. Jesús jamás le dijo a Pedro que era Petra, siempre le dijo que era Petros. Entonces, si es Petros, Jesús no dijo, sobre este Petros voy a edificar mi iglesia. Ahí sí, tienen razón el catolicismo, porque Cristo mismo dijo que iba a poner su iglesia sobre Petros. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo sobre esta Petra. Y al ser Petra es la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Entonces este hombre miente. José Plasencia miente como todos los apologistas católicos. Mienten diciendo que Cristo dijo que iba a poner la iglesia o iba a edificar la iglesia sobre Petros. Y Cristo dijo Petras. Pero el católico no se da cuenta, y espero que con esta
estas palabras pueda entender y se le puedan abrir los ojos y pueda creer en Jesucristo y darse cuenta que el catolicismo romano es totalmente falso. Falso, falso, falso. Entonces, cabeza, ¿qué es la cabeza? Es donde está el juicio. Facultad del entendimiento por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. ¿Quién es el que distingue lo verdadero de lo falso? Las Escrituras, Cristo, la cabeza. Si nosotros tenemos el pensamiento de Cristo es gracias a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos ilumina. Por eso, Señor, les voy a dejar el Consolador. Él los guiará a toda la verdad. El Consolador, no Pedro. Primeramente porque está muerto, porque si digo, bueno, me dejó a Pedro, ¿y dónde está Pedro? Y hoy debe estar por Israel, le voy a buscar a Israel, y Pedro, y Pedro, y Pedro. No, Pedro ya murió hace 2000 años. Qué problema. Cristo dejó al Espíritu Santo, envió al Espíritu Santo que es Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo dice la palabra en 5:6 del 1 de Juan, que Él es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad, dice las Escrituras. Entonces Él es Dios, si Él es la verdad. Ellos creen que Pedro es la verdad, que Pedro es infalible. Por ellos creen en la infalibilidad papal, en la infabilidad de los escritos, de la tradición, todo eso no tiene falla, lo cual es tenga en mente esta imagen del barro y del pan. Palabra de hombre, barro. Palabra de Dios, sagrada. La que está en las Escrituras es el pan. Cristo es el pan. Ellos prefieren comer el barro, comer de los hombres, antes que comer en el verdadero pan. Comer significa creer, no significa comer la hostia en la misa. Eso es idolatría. La hostia no es nada más ni nada menos que un ídolo más del catolicismo, idólatra. Ese cosito redondo es un ídolo, igual que los ídolos de yeso, de madera o de piedra que tienen. Es un ídolo más. ¿Por qué? Porque es un ídolo más, porque dicen que ahí está la presencia real de Cristo. Entonces están diciendo que eso representa a Dios y es Dios. Ni siquiera dice que representan, es Dios mismo ahí. O sea que ellos se comen a Dios, matan a Dios entre sus dientes. Son caníbales, son vampiros que comen carne humana y beben sangre humana. Por eso cuando el Señor dijo, el que come mi carne, come verdadera comida, está diciendo el que cree en mí, que yo soy Dios, que yo soy el Hijo de Dios, el Logos encarnado. Eso significa, no significa que tienen que comer un pedazo de pan, eso es totalmente simbólico. Es simbólico, porque usted se come lo mismo que la cena del Señor, usted come y ¿qué es? Es pan, no es carne humana, es pan. Entonces, si es pan, es simbólico. Que son cosas simples y sencillas, pero la persona idólatra quiere creer que eso es Dios, que se está comiendo a Dios. Y si come a Dios, lo está matando a Dios, entonces lo está matando a Cristo. Y una vez que lo come, los jugos digestivos lo disuelven y va a parar a la letrina, como dijo el Señor. Todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Entonces ellos mandan a Cristo a las cloacas, a los lugares de desechos humanos. Eso es doctrina de demonios. Por eso tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir al pan y rechazar el barro. ¿Por qué? Porque en el barro hay enfermedades, hay virus, hay bacterias, hay muerte. Todo lo que los padres, eso dice que llaman padres de la iglesia, todo eso es basura, todo eso es barro. Palabra de hombre. Todo lo que es palabra de hombre es basura. Eso contamina, ensucia y mata. Yo prefiero el pan, comer pan. El pan vivo que descendió del cielo. Ellos dicen que las Escrituras no fue que Dios tiró Biblia desde el cielo burlándose de Dios, burlándose de Cristo, burlándose de las Sagradas Escrituras. Por eso esta gente es totalmente diabólica, porque se burlan de Dios, del Creador del cielo y la tierra. Dice que, porque usted imagínese Dios tirando Biblia desde el cielo, es algo ridículo, es algo que ridiculizan a Dios. Por eso es la condenación grande para toda esta gente si no creen en Jesucristo.
Y dice en Colosenses 2:10, como leímos recién, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otro versículo importante es el 19, que dice, y no haciéndose de la cabeza. Vamos a leer el versículo anterior que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, Cristo, dice, no haciéndose de Pedro, no haciéndose de la cabeza de Cristo. El católico debe entender que Pedro ya murió, que Pedro está muerto. Puede ser una palabra fuerte para el católico, pero eso es idolatría, eso es creer en muerto. Y esa es la condenación del hombre, no creer en Jesucristo. Y dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces la cabeza es la que nutre. La cabeza es la que nutre. Dice la palabra, la cabeza es la que nutre, la que trae unidad y crecimiento. Nutre, trae unidad y crecimiento. Eso es lo que hace la cabeza. Por eso ningún hombre puede cumplir esa función de nutrir a la iglesia, de traer unidad y de traer crecimiento. No lo puede hacer ningún hombre. Nosotros solamente estamos limitados a predicar la palabra del Señor. Así que el papado de Pedro es totalmente falso. Falso con toda falsedad. Es imposible creer en semejante mentira. Este hombre José Plasencia decía cómo, porque aquí lo que está en un debate con un reformado, entonces le dice, ¿cómo puede ser que ustedes no puedan creer o qué les impide creer en el papado de Pedro, en el liderazgo de Pedro? Y es una pregunta totalmente ridícula, porque si no está en la Escritura, ¿cómo voy a creer en algo que no existe? Es bueno, pero es un debate, es un diálogo, es una confrontación de doctrinas entre el barro y lo divino, ¿no? Entre las palabras de los hombres, los cuentos de los hombres, versus la doctrina del Señor, que es divina. La doctrina del Señor es divina. O sea, que lo que está en las Escrituras. O sea, yo tengo que ir a las Escrituras y si no está es porque si no existe, me tiene que iluminar el Espíritu Santo y me tiene que mostrar que eso existe. Pero no existe. Por más que le ponga 10 focos arriba, eso no existe. Por más que lo busque. Por eso ellos apelan a los padres, que ellos llaman padres apostólicos, pero eran filósofos que hablaban de Dios, simplemente eran paganos disfrazados de cristianos, pero no tenían a Dios. Eran gente idólatra, que son todo el fundamento y la base del catolicismo, todo lo que es Roma. Si no los mataban es porque eran de Roma. Mataban, sí, a los verdaderos cristianos y los mataban. Pues mataban a Pablo, a Pedro. Pero Dios preservó las Escrituras porque las Escrituras le fueron confiadas a los judíos, no a Roma. Ellos dicen, ¿cómo saben de todos los libros? Y claro, porque nos dieron los judíos, nos dieron las Escrituras a nosotros, no Roma. Si en todo caso Roma se los robó a los judíos y ellos se adjudicaron de que los libros, ellos los eligieron, que Roma eligió los libros canónicos. Y es una mentira, porque la palabra del Señor dice que las Escrituras le fueron confiadas a los judíos. Entonces lo vamos a dejar por acá y seguramente vamos a continuar. Creo que es el falso papado, el falso liderazgo de un hombre liderando a la iglesia, lo cual es totalmente imposible. La cabeza de la iglesia es Cristo y el punto es que Cristo no dejó a nadie en la tierra para que sea cabeza en la iglesia. Ese es el punto. Por eso ellos dicen y reconocen, sí, Cristo es la cabeza, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo todo. Pero dejó un encargado. Esa es la mentira. Y si dicen que dejó a Pedro, Pedro está muerto. Es doble mentira. Está bien. Puede decir que Cristo dejó a Pedro. ¿Y dónde está Pedro? Murió hace 2000 años, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? La iglesia está descabezada. No, pero dejó sucesores. ¿Y dónde lo dice? De ningún lado lo dice. Ponen a Clemente, pero Clemente no tiene nada que ver con Pedro ni con nada. Lo quieren conectar, lo quieren pegar con saliva. Pedro con Clemente no tiene nada que ver. Da risa, pero bueno, es lo que es la mentira que las escrituras desnudan. No es palabra mía, no es palabra de los hombres, es lo que dicen las escrituras. Si yo veo que no está en las escrituras, simplemente lo tengo que decir, no, eso no existe. Es simple, es sencillo. Y si insisten en que sí existe, vamos a verlo. No está ahí, no está. Por más que le ponga 100 luces, no está ahí. No. Por más que usted quiera pegar a Pedro con Clemente, no hay manera. No hay manera. Entonces no existe el papado de Pedro. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.